Bueno, estamos con Salvador Moreno en el estudio. Salvador, gracias por recibirnos. Encantado, gracias a ustedes y un saludo a toda la raza conectada, a toda la audiencia, ¿verdad? Nos recibes hoy en tu segundo hogar, en el segundo hogar donde crean y se ven materializados varios sueños, visiones, y queremos platicar contigo de la parte artística que tienes. Te conocemos de más de 30 años de la carrera con La Castañeda en la parte musical. Pero hoy queremos llevarle al público ese otro lado que es la parte de la pintura. Pues desde muy joven arrancas con la parte creativa. Efectivamente, pues mira, aquí estamos en Producciones Garra. Aquí es un laboratorio de arte, es un centro de estudio y desarrollo de proyectos artísticos. Y en realidad, si me permites acotar un poquito, en realidad esta es como la base, es la primera casa. Okay. Mucho antes de La Castañeda yo empecé a trabajar en estas cuestiones desde muy chavito, a dibujar. Empecé con concursos de poesía infantil, ese es el origen de toda esta cuestión. Siempre fui apasionado lector, me gusta mucho pues la poesía, los cuentos de Allan Poe, de Julio Verne, de Lovecraft, en fin, tuve acceso y contacto con esa literatura desde muy temprano y participé en diversos concursos de poesía infantil, de manera que ese es mi primer contacto con el escenario. Paralelamente, pues me tocó ser un chavito un poco extraño, más dedicado al dibujo en las tardes que a veces a jugar con los demás niños, un poco retraído, un poco ensimismado. Y también de esa forma nacen las primeras criaturas de Producciones Garra, jugando con los juguetes habituales de los niños, pero de maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, era de moler las canicas y pegarlas con plastilina o integrarlas a diversas cosas, o de recuerdo un extraño juego de derretir los muñecos esos de plástico para transformarlos y esculpirlos y incrustarles cosas. En fin, siempre este modo alterno de tratar con la realidad ha sido para mí una forma natural de ser desde los más remotos recuerdos hasta la fecha. Tuve la gran fortuna de contar con dos elementos en mi vida que fueron parte muy importante de toda esta fantasía. Por un lado, vivía muy cerca del Bosque de los Remedios, prácticamente era casi como nuestro backyard, nuestro jardín trasero, y entonces ahí se abría para mí pues Narnia, un mundo fantástico totalmente, conversando con las arañas, jugando con lodo, metiéndome a las cuevas, trepando árboles, analizando las flores, dibujando, en fin, todo un mundo fantástico que se crea uno como niño y que me permitió también desarrollar muchos dibujos. Mi primer contacto con el paisaje, por ejemplo, fue en esos prados, en esos parajes. Transitó ahí toda mi infancia y adolescencia en esos lugares. Ahí escribí varias de mis primeras canciones, incluso algunas canciones que después fueron a dar a La Castañeda. Y por otro lado, mi familia tenía un antiguo rancho en un pueblo allá del Estado de México llamado Coatepec, Carinas, donde era una antiquísima casona que incluso tenía una sección medio derruida,
Esta casona también tenía un ático, tenía una sala llena de retratos, haz de cuenta como de película, con los muebles tapados con sábanas cuando llegábamos, estos muebles de quién sabe cuándo, de muchísimos años atrás. Y en este lugar, en este paraje, pues también se desarrollaron parte de los primeros planteamientos escénicos. Con mis propios hermanos y mis primos jugábamos a hacer ciertas recreaciones teatrales, les inventaba yo historias y armábamos ahí con los elementos disponibles estas pequeñas puestas en escena muy incipientes, pero que también fueron muy ricas para mí en experimentación. Todos esos momentos los recuerdo con mucho cariño porque no se imagina uno que después formarían parte pues del monstruo en el que uno se convierte, ¿no? Ese entorno familiar que de alguna manera te permite crecer esa parte artística, que no todos tienen esa fortuna, que de repente se ve truncada porque ya ves que te dicen, no, tú tienes que ser licenciado como tu papá, sí. La familia te cobija y dice, órale, adelante. Totalmente, yo nunca tuve un cuestionamiento acerca de mi trabajo artístico, al contrario, fue súper nutrido y súper respaldado por mi familia, por mis hermanos, por mi padre, en paz descanse, que fue mi primer gran maestro de dibujo. Él fue quien se sentó conmigo largas horas para preparar los poemas, las declamaciones de los concursos, de las participaciones. Siempre fue un entusiasta de las canciones, de los grupos. Le tocó ver crecer a mis primeros proyectos musicales. Ensayábamos ahí en casa de la familia. Y bueno, de esa manera, pues, mi única disyuntiva en un momento dado fue estudiar pintura o estudiar música. Pero como yo ya traía, pues, un rato de estar dibujando y pintando, opté por estudiar música porque en un momento dado, como me gustaba mucho escribir, dije, bueno, pues alguien va a tener que decir, alguien va a tener que gritar o cantar estos versos, estos rollos, ¿no? Entonces, como mi voz siempre ha sido muy extraña, dije, pues vamos a estudiar canto, vamos a ver hasta dónde se puede llegar con esto. Y entonces hice mi examen de admisión y me inscribí en la Escuela Superior de Música, donde tuve la gran fortuna de cursar la licenciatura en canto. ¿Cómo fue este proceso de empezar a pintar a llegar a Italia? Pues mira, te comentaba que mi gusto por el dibujo viene desde la infancia. Mi padre era un gran dibujante, gran caricaturista, tenía una facilidad increíble. Y verlo siempre me motivó mucho. Y él decía, tú traes un regalo, un don, un algo, ¿no? Porque él veía estos dibujos y decía, bueno, pues vas, ¿no? O sea, déjate ir. Recuerdo que mi padre hacía, por ejemplo, tarjetas navideñas, las hacía de la mano con tinta china, las dibujaba, y ahí me tienes haciendo ahí también mis monos, ¿no? Entonces, fue muy rico todo eso. Y la primera vez estuve en una academia de pintura fue como a los 16 años. Fue mi primer acercamiento a una formación más académica, digamos. Posteriormente ingresé a una escuela que hasta la fecha sigue siendo mi alma mater, que es la escuela Tamayo, la escuela Van Gogh. Es una escuela ahí en San Mateo que yo le tengo un gran respeto y cariño, porque ahí inicié a tomar algunos cursos antes de ingresar a la Escuela Superior de Música, y años después regresé. Actualmente sigo estudiando en esta institución con la maestra Luz García, a quien le mando un gran abrazo y mi eterna gratitud por su paciencia, por su sabiduría y por todo lo que me ha compartido. Y bueno, resulta que en este camino paralelo, como bien señalas,
pues el rock and roll nos llevó por muchos lados, ¿no? Fueron muchos años, 30 años de rock and roll. Ya había tenido otras bandas antes, ya había pasado por Ninfo Staccato, fue una primera banda ahí haciendo los pininos, mi banda de punk, Aborto Social, que marcó también mi vida y fue donde pude hacer mis primeros temas originales. Después pasé por Delirium Tremens, compartí escena con el maestro Carlos Alvarado, mi gran gurú, en Vía Láctea, con La Caja estuve también, un gran grupo primero de rock progresivo y luego ya de rock más duro, más hard, y siempre con esos elementos de experimentación teatral. Hice la portada del disco de La Caja. Siempre fue, como dices, a un ladito el seguimiento de hacer retratos, de hacer paisajes, de hacer experimentos. Tuve un taller de pintura, participé más bien en el taller de pintura del maestro Javier Bautista, un querido amigo, actualmente enfocado al chamanismo. Total que nunca se separó de mi vida, ¿no? La pintura, pero ya en los últimos años he estado adentrándome en una especialización, en una búsqueda sobre las técnicas antiguas, que es mi gran pasión y es una especie de llamado, no sé cómo llamarlo, pero es un sentimiento muy profundo que me identifica muchísimo con aquellos grandes pintores del Renacimiento, del Barroco, aquellas técnicas, aquellas formas de pintar, ese modo tan increíble de abordar la luz, de manejar la expresión, la anatomía. Para mí es maravilloso y llevo varios años estudiando estas técnicas, tratando de acercarme poco a poco, lo más posible, a ese modo, de tal manera que participé en un concurso internacional. Y de este concurso se deriva una selección, una invitación a esta exposición en Italia, de la cual acabo de regresar hace un par de semanas y vengo, bueno, pues, con el corazón rebosante, lleno de gratitud y de motivación, pues por todos los comentarios de los demás pintores, de los críticos, por los lugares que le dieron a mis obras dentro de la magna exposición de distintos niveles, pintores de distintos lugares, llegaron muchos de ellos italianos y de otras ciudades también. Entonces fue una experiencia increíble, pero creo que responde a un seguimiento, ¿no? de estar pues trabajando. Ya mis cuadros han participado en distintas exposiciones en Estados Unidos, aquí mismo en la Ciudad de México. Por ejemplo, esta obra, Lux Tenebra, la que comentabas, se estrena en 2018 en la Fundación Sebastián, en un evento muy padre también de la Escuela Tamayo. Así que yo digo que ellas solitas van ganando su lugar, ¿no? La propia obra va poco a poco conquistando sus lugares, ¿no? Y ahí la llevan. Estás en este proceso donde ahorita que nos estabas platicando, te imagino machacando tus hojas para sacar el color, para empezar a preparar tus pinturas. Casi, sí, es eso. Es la antigua cocina exactamente. O sea, partes de pigmentos molidos, del trabajo con huevo, con huevo de gallina se hacen estas emulsiones, con aceite de linaza, con resinas. Es un modo antiguo de trabajo que sí, si bien es más laborioso, más complejo, pues te brinda muchas posibilidades también y te da una calidad de expresión, de transparencia, de textura que yo no encuentro en otros materiales. Además, tus pinturas, cuando llegues a ese punto, van a estar 100% llenas de ti. Eso sí. Y utilizarlas, me imagino, va a ser una sensación totalmente diferente, porque decir, este color yo lo creé, yo lo hice, es lo que yo necesitaba, es lo que mi visión de esta pintura o este tono es lo que quería reflejar. Sí, mira, sobre todo en los conceptos pictóricos y en la parte
de la composición, de la temática, de lo que quieren decir las obras. Ando ahí en búsqueda de una especie de neotenebrismo. Es una corriente que parte del claro oscuro antiguo, del cual pues mi total respeto y casi que veneración al pintor maldito Miguel Ángel Caravaggio, que es pues una de mis grandes inspiraciones. Este modo antiguo de pintar con las técnicas antiguas, pero con lenguajes y con conceptos modernos, me representa un paralelismo entre lo que fue en aquellos tiempos el Renacimiento y ahora el nuevo Renacimiento que planteamos muchos artistas en términos del humanismo, del volver a florecer, de darle a la conciencia un nuevo balance en relación con el entorno, con los animales, con los respetos correspondientes a todo lo sagrado. Este viaje en la pintura, esta parte del expresionismo que tienes, esta visión entre el balance entre oscuridad y luz, como decías ahorita, ¿cómo ha sido? Porque yo me imagino como si fuera el Instagram de tus visiones, las pinturas. Es como el Instagram de tus visiones. Plasmas lo que te llegó a ti en una visión, en un sueño, a lo mejor algo agradable, sí, o una pesadilla. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues, mira, cargo siempre con un blog de notas, estoy haciendo constantemente dibujos y apuntes. Y en efecto, algunos provienen de los sueños, otros provienen de meditaciones, otros de ciertas reflexiones, de simplemente el hecho de percibir y apreciar a veces cosas en las calles, en la mirada de la gente. Trato de desarrollar una mayor capacidad de observación, de no juzgar, de estar como testigo del mundo que me rodea. Y aquí mismo, en nuestra casa productora, pues también tenemos la ventaja de poder crear los elementos necesarios. Por ejemplo, en el caso de estas obras Coraluz, los bozales, los elementos que visten a los personajes, la parte escenográfica. Trabajo en ello antes de hacer los cuadros. Hago un boceto, luego creo todos los elementos concernientes a la obra y después ya, como si fuera real, de ahí lo dibujo, lo plasmo y va a dar a los cuadros. Es un proceso que no se hace nada más así de la noche a la mañana y que te ha llevado también los años de experiencia, de técnica, y que ahorita estás agarrando este estilo que a mí me gusta mucho, me llama, y por ejemplo los chicos que están aquí de producción están fascinados, ¿no? Uno de ellos pinta y veo chido, que asiente cosas que se identifica de lo que tú estás viviendo, porque creo que toda la parte artística, musical, escultores, pintores, una vez leí que decía que son el vínculo del universo, ¿no? Decían, es que ¿cómo esculpiste eso? Es que no lo esculpí, sencillamente ya estaba ahí, yo nada más quité las piezas que tenían que quitarse para que estuviera ahí la obra. Totalmente. Fíjate que ahora en este viaje reciente a Italia y la exposición de Roma, pues tuve la fortuna de visitar lugares que para mí son pues templos sagrados del arte y donde precisamente se puede apreciar eso, ¿no? Como en la escultura clásica, en la escultura renacentista, se ve ese hallazgo que tienen los escultores en un bloque de mármol, cómo va apareciendo esta figura, y en una medida muy distinta y con la humilde proporción, hacemos lo mismo con todas estas piezas de reciclaje, utilizando los elementos que tenemos en el entorno, en un mundo lleno de desperdicio, de caos, de elementos de desecho, pues lo retomamos para crear figuras, arte objeto, piezas que de algún modo también denuncian su origen y tratan pues de decir, oye, pues aquí estoy como resultado también de todo este vorágine social y consumista que nos rodea. Totalmente de acuerdo. Creo que yo considero el arte no como
no como un oficio, sino como un sentido. O sea, todos los seres humanos, todas las personas tenemos este sentido artístico. A algunos nos toca el crear, el plasmar, pero a los otros les toca el percibir y les toca el ser testigos, porque de esa forma se completa el círculo y se completa la misión del arte, que es pues el sentido que da fe y testimonio del paso de la humanidad por el mundo. Quiero preguntarte, André, ¿qué tienes alguna pregunta con tu visión, este crecimiento, este desarrollo que empiezas a tener en la parte de la pintura? Sí, ¿qué fue lo que te inspiró a empezar a hacer, o sea, a crear mundos, o sea, a crear estos seres? Pues yo creo que todo parte de la búsqueda interna, del preguntarte, pues, qué onda con lo mismo, con la vida. Tiene mucho que ver también con un proceso de autobúsqueda, ¿no? Actualmente, digo, sí estoy trabajando mucho en la parte interna, lo dicen mis canciones, lo he tratado de plasmar por todas las formas posibles en las 4 áreas de trabajo principales, que es la parte escénica, la parte poética, la parte musical y la parte pictórica. Entonces todas se interrelacionan, pero finalmente apuntan hacia lo que dice Don Juan, el mandato ineludible de la naturaleza, que es evolucionar. Siendo parte de la naturaleza buscamos evolucionar, crecer, hacer mejor las cosas y tratar de desarrollarnos, y creo que el trabajo artístico justamente te lleva a ese punto, y las obras son parte de ese proceso. Estaba escuchando que te habías inspirado mucho en Lovecraft, Edgar Allan Poe, Julio Verne. De ellos tres, ¿hay alguno con el que más te identifiques y que influencie mucho en tu arte? Híjole, los tres son grandes portentos, pero yo creo que sí. Me sentí en un momento dado muy conectado con cada uno de ellos, y así me ha pasado con las distintas lecturas que va uno pasando a través del tiempo. Me pasó muchísimo con Carlos Castaneda y toda la obra de todos los libros donde está la presencia de Don Juan Matus. También me pasó con los libros de Nietzsche, me pasó, en fin, ahora con los libros de Jung, que estoy releyendo algunas cosas. Estoy leyendo algunas biografías de los grandes maestros, y creo que cada artista, cada experiencia nos da hasta el punto en el que nosotros permitimos también que entre, ¿no? Porque a veces la misma lectura la hacemos superficial, nada más es como un entretenimiento, como un pasatiempo, y no permites como esta compenetración, ¿no? A Lovecraft lo tuve que dejar de leer porque llegó un punto donde estaba yo ya viendo seres, escuchando ruidos, me empezó a invadir la realidad. Entonces creo que estoy muy influenciado por Lovecraft, pero también pues amo a Allan Poe, y Julio Verne de chavito para mí fue pues como el que me llevaba a volar, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? A todos les tengo un gran cariño, respeto y admiración. Los sueños se cumplen, hay que trabajar por ellos. Gracias. Totalmente, gracias a ustedes. Gracias, bienvenidos, y pues un placer que estén visitándonos por acá de su casa.